Vamos a revisar, vamos a hacer la reseña de tres apartados, el cuarto, quinto y sexto de este artículo. El apartado número 4, titulado Delimitación de la educación de adultos en México, nos habla las autoras de cómo es que en esta idea de enseñar a los adultos en México, comprende en esta delimitación que hace de este subsistema de educación, cómo es que este subsistema comprende los procesos de alfabetización, la educación básica, la educación para el trabajo, formación para la vida familiar, social y civil, en la que participan también jóvenes a partir de los 15 años y adultos que no tienen desarrolladas las habilidades para leer, escribir y hacer cuentas, o con primaria y secundaria inconclusa, o población que no ha sido atendida por el sistema escolarizado de educación primaria, mujeres indígenas, monolingües y bilingües, personas en situación de calle o en situación de reclusión, capacidades diferentes, jornaleros, migrantes, incluso mexicanos que viven en Estados Unidos y que no han concluido sus estudios básicos. El Instituto para la Educación de los Adultos, el INEA, es la entidad que atiende esta modalidad educativa de manera permanente y con calidad. Los servicios de formación para el trabajo lo que van a hacer es dotar de capacidades necesarias para su inserción en el sistema productivo. Sin embargo, dicen las autoras, no ha sido suficiente. En el quinto apartado, titulado Rezago educativo y educación de adultos en México, va a ofrecer una serie de cifras que nos van a dar una idea de la situación, del estado de la cuestión de este rezago educativo y de la educación que están recibiendo los adultos en nuestro país. Nos dicen las autoras que el carácter marginal de la educación de adultos en nuestro país mostraba en 2005 a un 38.2% de la población en desventaja social, ya que por una parte un 29.1% de la población total se encontraba dentro de este grupo y el 43.1% de los niños en edad escolar entre 2 y 14 años habitaban en hogares donde el jefe de familia o su cónyuge habían terminado la educación secundaria o no habían terminado más bien la educación secundaria, situación que impacta en los bajos rendimientos académicos de sus hijos, es decir, de los alumnos que estaban en ese proceso formativo. La vulnerabilidad social de la población con rezago educativo, encuentran estas autoras, que está relacionada con la insuficiente grado de preparación que impide insertarse en la dinámica socioeconómica actual, y en la población de edad escolar dicha vulnerabilidad lo sitúa en un entorno familiar con escaso capital socioeducativo que limita su logro educativo. Es necesario, dicen las autoras, examinar la situación de la educación de adultos en relación a la población en rezago, su nivel de escolaridad, el personal con que cuenta el INEA para impartir esta educación, los certificados y el gasto educativo federal que ello implica. Es relevante los conceptos de capital humano y desarrollo humano como enfoques que justifican la inversión en educación de los gobiernos, no como una práctica compensatoria de cubrir las deficiencias del sistema educativo escolarizado, sino como un medio trascendental para expandir el desarrollo educativo del país y del desarrollo humano sustentable que contribuya a la calidad educativa integral y sistemática. En este el apartado número 5 va a tener un subapartado titulado La educación no formal y el rezago educativo en México. En este subapartado de la quinta sección de este artículo, las autoras nos hablan de la educación no formal, cómo es que ella se asume como una actividad en México compensatoria de deficiencias del sistema educativo formal, complementaria, por así decirlo, de programas y políticas al desarrollo del medio rural, según un autor que se llama Piek Gochicoa en el año 1997, y cómo es que debe asumirse como medio para potenciar el desarrollo educativo del país
y del desarrollo humano sustentable, conceptos que ya se habían trabajado en el episodio anterior. El sector educativo, citan las autoras, requiere la regulación y la intervención gubernamental o social y políticas públicas, aquí retomando la idea de Parsons en 2007. En México, la educación de adultos se legisló en el año de 1975 y se va a institucionalizar en 1981 con el INEA, con la fundación del INEA, atendiendo primaria, secundaria y más adelante media superior como grados obligatorios. El INEA atiende a un grupo potencial de 15 años de edad o más, sobre todo analfabetas o con primaria o secundaria inconclusa, por lo que se analiza el rezago educativo hasta 2010. Encuentran las autoras que para el 2005 la población en riesgo educativo eran más de 30 millones de personas, un 43.9% de la población total de 15 años y más, de las cuales 5.7 millones eran analfabetas, 9.8 millones no tenían su primaria terminada y el 14.6 millones tenían inconclusa o no habían cursado la secundaria. En el año 2010, la población en rezago educativo aumentó a 32 millones de personas. Esto representa el 40.7% de la población total de 15 años o más, de las cuales 5.4 millones eran analfabetas. Esto representa una reducción de 300,000 personas. El 10.1 millones de personas en el año 2010 representan un grupo, un sector que no ha concluido la primaria, lo cual representa un aumento de 300,000 personas con respecto al 2005 y de 16.4 millones de personas sin secundaria concluida, que representó un aumento de 2 millones de personas con respecto al 2005. Es decir, se pasó de 43.8% en 2005 a 40.7% en 2010 de rezago educativo. Es decir, no se redujo significativamente el rezago educativo, se bajó un poco el analfabetismo, pero se desatendió la población sin primaria ni secundaria completa. El rezago se observa también en el nivel máximo de escolaridad de la población entre 25 y 64 años de edad. Por ejemplo, en el año 2005 vamos a encontrar un 7.9% de personas sin escolaridad, el 20% con primaria, el 19.8% con secundaria completa, el 11.2% con el nivel de educación media superior y el 15.6% con educación superior completa. Para el año 2010 vamos a tener las cifras de 5.8% sin escolaridad, 18.5% con primaria terminada, 22% con educación secundaria, 16.3% con educación media superior y 19.2% con educación superior. Se muestra entonces, a partir de estos datos, una leve reducción del analfabetismo y de la población sin escolaridad, centrando la atención en la educación media superior y moderadamente en la educación superior. La escolaridad de este segmento poblacional resulta insuficiente, según las autoras, para una economía abierta a la competencia exterior, reflejando esto desigualdades sociales y rezago social amplio. En el año 2010, el 41% de la población en edad acorde a un nivel de educación superior no había completado la educación secundaria. Y esto, desde el punto de vista, se agrava con respecto a la población femenina, con un 42.6% que es mayor en las mujeres ese rezago educativo. En el año 2010, del total de la población entre 25 y 64 años de edad, que debería estar en la vida productiva, un poco menos de 10 millones no contaban
con la educación primaria. 9.4 millones tenían su primaria completa, más de 1.5 millones con secundaria incompleta, lo que suma ya en total 20 millones de personas que no habían completado la educación básica. La cifra es mayor si se incorpora a la educación básica la educación media superior, la preparatoria, que después se incorporó como dentro del esquema de educación básica, donde más de 11 millones de personas solo cuentan con secundaria y no cuentan con los 12 años de educación que se propuso el gobierno como meta dentro de todo un corpus de conocimientos y de grados académicos como básicos. El nivel de escolaridad de la población económicamente activa de México, señalan las autoras, tiene un sustento educativo precario que no se ha correspondido con políticas públicas porque el subsistema de educación de adultos sigue en México viéndose como un complemento del sistema de educación básica. Estas cifras son altas para las necesidades que tiene México en relación con la competencia con sus socios de Estados Unidos y Canadá, por lo que el sistema educativo debe de promover el derecho a la educación y propiciar condiciones de competitividad económica e igualdad social. Entonces, ese es en este apartado donde las autoras nos dan algunas cifras respecto al el lugar que ocupa la educación no formal y su relación con el rezago educativo en México en este periodo de 2005 a 2010 que están revisando las autoras.